Hola queridos amigos. Hoy vamos a seguir el difícil viaje de Alex, quien enfrenta desafíos inevitables. Su vida parece estar en un callejón sin salida, con todo el peso del trabajo, las responsabilidades y las presiones externas cayendo sobre él. Pero en medio de esta tormenta, ¿será suficiente la ayuda de alguien que Alex nunca imaginó para cambiar su forma de pensar y llevarlo por un nuevo camino? Y cuando Alex se enfrente a este cruce de caminos crucial, ¿qué hará Tuna, quien siempre ha estado a su lado con amor incondicional, para darle fuerzas y apoyarlo? Esta no es solo una historia de amor, sino también una lucha interna donde Alex tiene que luchar entre sus compromisos profesionales y su deseo de encontrar paz en los brazos de Tuna. ¿Podrá renunciar a todo lo que ha construido para perseguir su verdadera felicidad? ¿O será arrastrado por las tentaciones y responsabilidades que le ofrece My Vamos a descubrir los emocionantes giros y las difíciles decisiones que Alex debe tomar? Después de este contrato, Alex siente como si hubiera sufrido un gran shock. Las pérdidas financieras, los compromisos incumplidos y el miedo a tener que indemnizar a Adam pesan sobre su mente. La presión de todos lados casi lo asfixia. Tuna, que siempre ha estado a su lado, nota claramente la tensión en él, pero solo puede consolarlo y animarlo. No puede hacer nada más que extender su mano para que Alex la tome, mientras él siente que todo a su alrededor se derrumba. Cuando Alex cae en crisis, Mai ve una oportunidad. Ella entra en su vida como una sombra, susurrándole palabras dulces. Si la empresa tiene problemas, dímelo, yo te ayudaré. Esas palabras se clavan como un cuchillo en el corazón de Alex, haciéndolo dudar. ¿Realmente le importa? ¿O está aprovechando su debilidad para arrebatarle todo lo que tiene? ¿Podrá Alex ser influenciado por Mai? ¿Estará dispuesto a sacrificar su carrera, todo lo que ha logrado para quedarse con Tuna, a quien ama profundamente? ¿O seguirá un futuro incierto que Mai le promete? En esas largas noches en vela, Alex se pierde en pensamientos caóticos. Siente que está ante una encrucijada importante: salvar la empresa o proteger el amor que ha construido con Tuna. Cuando todo se vuelve confuso, se pregunta si debe arriesgar todo lo que tiene para salvar la situación. En ese momento se le ocurre una idea audaz: vender todos sus bienes personales. Todo lo que ha construido durante años solo para salvar la empresa y tener una oportunidad de continuar por el camino que eligió. El amor y la carrera se encuentran en dos extremos opuestos en la mente de Alex. Tuna, con su paciencia y amor incondicional, está a su lado, dispuesta a sacrificarse por él. Pero Mai, con su astucia y aprovechamiento de la oportunidad, es como una tentación peligrosa que lo atrae hacia un camino incierto. ¿Encontrará Alex una forma de equilibrar el amor y la carrera, o tendrá que sacrificar una gran parte de sí mismo para mantener la empresa y el amor con Tuna? ¿Será lo suficientemente fuerte para vencer todas esas tentaciones? El cálido sol de la mañana brillaba suavemente sobre la granja, cubriendo todo con una luz suave. La brisa pasaba trayendo consigo el aliento de la tierra como un consuelo, calmando las preocupaciones en el corazón de Alex. El espacio vasto y tranquilo, con el canto alegre de los pájaros y el verde vibrante de la naturaleza, parecía ser el lugar que él había estado buscando durante tanto tiempo. Un lugar sin cargas, sin preocupaciones, solo con la paz que tanto anhelaba. Tuna estaba junto a la ventana sonriendo suavemente al verlo llegar, pero en sus ojos aún había una preocupación que no podía ocultar. Sabía bien las tormentas internas que Alex estaba enfrentando, las presiones y el sufrimiento que no podía expresar. Sentía su agotamiento, pero no sabía cómo aliviar ese dolor más allá de ofrecerle un poco de paz en una vida llena de altibajos. Alex permaneció en silencio, sus ojos recorriendo el vasto espacio. Luego volvió la mirada hacia Tuna. En su voz había una fatiga profunda, pero también una determinación firme. «¿Puedo mudarme aquí contigo?».
Su voz resonó no solo como una pregunta, sino como una súplica, como si quisiera escapar de todo lo que lo oprimía allá afuera. Necesitaba un lugar de paz, un lugar donde solo hubiera amor y comprensión, donde pudiera ser él mismo sin cargar con las pesadas responsabilidades. Tuna escuchó la pregunta y su corazón se apretó. Sabía que lo que Alex estaba enfrentando no era fácil y que lo necesitaba más que nunca. Sin embargo, su vida no cambiaría con una decisión tan sencilla. Miró sus ojos percibiendo la determinación, pero también el dolor en ellos. Sonrió suavemente, se acercó, tomó a Henry en sus brazos, y sus ojos brillaban llenos de amor. ¿Me ayudas a cargar a Henry un momento? Yo iré a pelar unas frutas para ti, dijo Tuna, su voz suave como para darle a él un poco de tiempo para calmarse. No dijo nada más, pero en su corazón, la preocupación era imposible de ocultar. ¿Podría Alex dejar todo lo que había construido afuera donde luchaba por su carrera y su honor para vivir una vida sencilla pero llena de amor aquí? Alex miró a Tuna sosteniendo a Henry en sus brazos y una calidez se apoderó de su corazón. Tomó al niño suavemente sintiendo su aliento cálido, como si una parte de esa vida tranquila que ya había olvidado estuviera ahora cerca de él. Miró a Tuna a esos ojos suaves y en ese momento sintió como la paz se extendía por todo su cuerpo. Todas las cargas parecían desvanecerse y solo quería quedarse allí con Henry, viviendo una vida sin las presiones externas. Se sentó sosteniendo a Henry y siguió con la mirada la figura de Tuna mientras ella salía a pelar las frutas. Cada paso suyo era un recordatorio de que tal vez en esta vida solo necesitaba la paz que ella le ofrecía. Pero esa paz no era tan simple. Sabía que estaba ante una encrucijada importante. De un lado, el amor profundo que sentía por Tuna. Del otro, los compromisos que había hecho, las responsabilidades que no podía dejar atrás. ¿Tendría el valor de dejarlo todo, de sumergirse en esta vida? ¿O caería nuevamente en el torbellino de las responsabilidades y presiones, perdiéndose a sí mismo una vez más? Alex estaba sentado solo en el sofá de la sala. La luz tenue de la lámpara de mesa iluminaba su rostro, resaltando el cansancio y las huellas de las noches sin dormir. Miraba el vacío frente a él, sus ojos perdidos como si estuviera sumido en pensamientos profundos. En su corazón las cargas del trabajo, las responsabilidades y la presión de aquel contrato fallido lo aplastaban, haciendo que sintiera que se estaba derrumbando. Tuna, que acababa de regresar del jardín, lo vio allí inmóvil, y no pudo evitar percibir la tristeza que emanaba de cada uno de sus movimientos. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y colocó su mano sobre la de él. El calor de su toque le dio una sensación de fuerza renovada. Pero en ese momento las palabras de Alex salieron de su boca llenas de preocupación e incertidumbre. Tú y Henry, si ya no tengo nada, seguirán queriéndome. Su voz se apagó como si cada palabra lo hiriera más. Tuna lo miró a los ojos, su corazón se apretó al escuchar esa pregunta. Le dio una mirada reprochadora y luego sonrió suavemente, tratando de disipar las preocupaciones que se agolpaban en su mente. «¿Qué tonterías dices?», dijo, pero su voz era suave y dulce. «Henry y yo siempre estaremos contigo. Tengas lo que tengas o no tengas, te seguiré amando de la misma manera». Las palabras de Tuna fueron como una garantía firme que aliviaron el corazón de Alex. Sintió el amor de ella, la determinación en cada palabra, y de repente supo que había encontrado a la persona con quien quería compartir su vida. Se sintió feliz, aunque todo lo demás pudiera desmoronarse, ese amor nunca cambiaría. Sin embargo, el ambiente en la habitación se volvió de repente silencioso, como si un viento frío hubiera pasado por allí. Alex, mientras pensaba, mencionó a Mai, quien le había ofrecido su ayuda con la empresa en este momento de crisis. «Mai, ella quiere ayudarnos a la empresa»,
dijo Alex, pero su voz sonaba incierta como si estuviera dudando de su decisión. Tuna, siempre fuerte y resiliente, de repente se sintió con el nudo en la garganta. Un sentimiento de inquietud vago surgió en su corazón, haciéndole sentir que su pecho se apretaba. ¿Realmente Mai quería ayudarlo, o solo estaba aprovechando su debilidad para apoderarse de la empresa que él había construido con tanto esfuerzo? ¿Podría Mai deshacer el amor y la unión que Tuna y Alex compartían? En los ojos de Tuna pasó una leve confusión, algo que no pudo ocultar. ¿Qué quiere hacer Mai contigo, Alex? No pudo evitar la pregunta. Su voz se rompió ligeramente, brillando con un miedo indescriptible. Alex giró hacia Tuna sus ojos tranquilos, como si estuviera reflexionando. Entendía la preocupación de ella, pero su corazón aún no podía deshacerse del vínculo con Mai. ¿Realmente solo quería ayudarlo, o estaba buscando una forma de quitarle todo? Cada vez que pensaba en Mai, una sensación de inseguridad lo invadía, pero no podía negar que ella era una parte importante de su vida. Tuna, viendo la confusión en sus ojos, se sintió aún más preocupada. ¿Caerá Alex en el juego de poder de Mai, o elegirá el amor y la lealtad que ella y Henry le ofrecen? No podía permitir que Mai, con sus intenciones ocultas, le arrebatara lo más importante de su vida. Necesitaba confiar en Alex, pero en su interior, la sensación de inseguridad no desaparecía. Hôm nay Alex muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện khiến cho Alex không thể nào quên khi bé Harry, đứa trẻ Alex yêu thương như chính con ruột, bất ngờ đổ bệnh. Ờ, tôi và Tuna, Alex và Tuna chỉ biết nắm chặt tay nhau và run rẩy cầu nguyện hy vọng có thể bình an. Nhưng liệu phút giây nghẹt thở, ngập tràn lo lắng và tình yêu có chạm đến trái tim của bạn, đừng ngưng khí vào ánh sáng ban mai xung quanh không sự tối đầu của Tuna, một sắc vàng dịu dàng vốn dĩ phải mang lại cảm giác bình yên, nhưng sáng nay ánh sáng ấy lại bất lực trước bầu không khí u ám nặng chịu lo âu. Trong chiếc nôi nhỏ bé Harry, cậu bé bạn hàng tuổi tôi yêu thương như chính máu mủ nằm thiêm thiếp, gương mặt đỏ bừng vì sốt, đôi má hồng ngày nào nay tái nhợt, đôi mắt to tròn chỉ còn khép hờ yếu ớt. Một tiếng khóc đứt quãng mệt mỏi vang lên, từng nhát dao xoáy thẳng vào trái tim tôi. Kể từ ngày tôi cầu hôn Tuna dưới ánh trăng, cái gật đầu cùng nụ hôn ngọt ngào của cô đã biến cuộc đời tôi thành một giấc mơ đẹp. Tôi đã hứa rằng cả đời này sẽ bảo vệ yêu thương hai mẹ con bằng tất cả những gì mình có. Dẫu tôi không phải là cha ruột của Harry, và tôi đã sống vì lời hứa đó những đêm trăng trắng, tập hát ru dù lạc nhịp, những lần ngủ về thay tã. Chúng ta bật cười những bữa cơm ấm áp bên chiếc bàn gỗ. Từ cái khắc nhỏ nhoi ấy đã đan thành sợi dây yêu thương bền chặt trong trái tim tôi. Thế nhưng chỉ trong một buổi sáng, tất cả những hạnh phúc ấy như đứng bên bờ